El gobierno plantea emprender un nuevo combate, esta vez huachicol contra las medicinas. Nuevas licitaciones que permitan romper concursantes amañados que se ponen de acuerdo para subir el precio, al mismo tiempo que nuevas estrategias para distribuir medicinas más allá de los intermediarios, si es preciso, incluso hasta traer medicinas de otro país. ¿Cuáles, sin embargo, los riesgos de esta nueva estrategia después de las inconformidades que se han generado alrededor de la falta de medicinas en algunos hospitales, en algunos centros de salud? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Si me acompaña, vamos a ver rápido unos datos de contexto y arrancamos con nuestro debate aquí en el foro. El gobierno de López Obrador emprende una batalla contra lo que ha llamado el huachicol por insumos para el sector salud. El huachicol de la medicina, según datos de la presidencia, significaba al gobierno federal 90,000 millones de pesos en administraciones pasadas, además de que en muchos casos dio lugar a actos de corrupción en la compra de medicamentos. La nueva estrategia pretende retomar el control de las adquisiciones de los productos con nuevas licitaciones. El mercado de las compras de medicamentos de los gobiernos estatal y federal puede ascender a unos 200,000 millones de pesos anuales, que han representado un negocio importante para los grupos y farmacéuticos que lo han abastecido. Trabajadores del ISSSTE protestaron hoy en las calles de la Ciudad de México por recorte de personal. ¿La estrategia está suficientemente planeada? ¿Han medido los riesgos? Posiciones. 1. El presidente López Obrador reconoció que puede causar molestia, que de verdad falten algunos medicamentos y ofreció una disculpa por esta molestia, pero es necesario, afirmó. Sobre el modo de inflar los precios de los medicamentos, el presidente explicó que se hacía una licitación, incluso una compra consolidada de 1,500 claves, se ponían de acuerdo y nada más vendían 1,000 y quedaban 500 sin compromiso de venta. ¿Para qué? Para que se compraran esas 500 por urgencia, ya sin ningún control, y por esas 500 se pagaban 2 o 3 veces más. 2. Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que el IMSS carece de la capacidad para el reparto de los medicamentos e insumos médicos, por lo que estos podrían quedar estancados en la Ciudad de México, donde deberán ser entregados según las prebases de la licitación. 3. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que hay un uso faccioso del mercado de insumos para la salud y que en casi cualquier esquema de corrupción uno encuentra la coparticipación o la complicidad de funcionarios públicos y agentes privados. Excelsior Televisión. Arranco con Opiniones Encontradas, muchas gracias. ¿Qué es esto de la guerra contra el huachicol en las medicinas? ¿Cuáles los riesgos? ¿Qué impacto puede tener en el abastecimiento de medicinas? ¿Cuánto es lo que pierde el erario público por las licitaciones amañadas? De todo esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Me da mucho gusto que esté con nosotros la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Marta Estela Romo del PAN. Muchas gracias, un placer tenerte aquí. El gusto es mío, es un gusto estar aquí contigo, José Buendía, y con estos compañeros que enseguida vas a presentar, y sobre todo tener la oportunidad de saludar a tu auditorio. Muchas gracias, Luis. Luis Fernández, director ejecutivo de nosotros. Muchas gracias, José, por la invitación. Por la invitación, que además se debe a una investigación que ustedes están haciendo justamente es. Sobre el tema del desabasto en medicinas. Ahorita nos metemos directamente al tema, pero déjame presentar también a Paco Moreno. Paco, ¿cómo estás? Como todos los martes, cada 15 días, ¿cómo estás? Muy bien, y agradecido estar aquí. Arranquemos entonces, si te parece, me gustaría empezar contigo. A ver, el gobierno está hablando de una nueva estrategia que implica licitaciones distintas para romper el control, digamos, déjame utilizar esta palabra, los cárteles de los intermediarios, incluso laboratorios que, como hoy incluso dijo COFESE, se han puesto de acuerdo en muchos casos para fijar el precio a pesar incluso de los procesos de licitación pública abierta. Hablan también de una nueva estrategia. Hacienda, se ha publicado, pide al IMSS una estrategia para distribuir medicinas. En fin, estamos frente a una estrategia mucho más amplia que lo que se venía escuchando de inconformidades solamente por la falta de medicinas en algunos hospitales. ¿Qué sabe de esto la Comisión de Salud? ¿Los han invitado? ¿Han estado involucrados? ¿Han hablado con Hacienda? ¿Qué saben del IMSS? Cuéntanos.
¿Cómo es la comunicación ahí con el Congreso? Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que quiero platicarte que a manera particular, al igual que mis compañeros que integramos la Comisión de Salud, estamos muy preocupados por el doble discurso y la poca coordinación que hay entre instituciones. La semana pasada tuvimos el gusto de recibir en la mesa directiva a la subsecretaria, la doctora Cristina, la subsecretaria de Salud, que estuvo por ahí con nosotros platicándonos un poquito sobre qué pasa con el desabasto de medicamentos y es increíble saber que ella tiene un discurso, el gobierno, en este caso el Ejecutivo, el presidente de la República, tiene otro discurso totalmente distinto y también decirte que la Secretaría de Hacienda... Nada más para ubicarnos, ¿cuál es el discurso de ella? ¿Ella qué les dice? Ella nos platica en sí que no hay un desabasto de medicamentos, que la licitación está siendo principalmente de una manera abierta y transparente y que también se abre la licitación a empresas internacionales, por darte un ejemplo. Ajá. Por otro lado, vemos en la rueda de prensa que tiene el personal de Hacienda, en donde nos platican en que uno de los principales objetivos de sus 7 ejes que manejan es el que las empresas del tema nacional y las pequeñas y medianas empresas farmacéuticas pudieran participar en las licitaciones. Entonces ahí se contradicen totalmente. Pero y por otro lado, ¿perdón? ¿Hay algo nuevo ahí que se contradiga? No, bueno, al final del día lo que me parece preocupante es que no hay una estrategia en materia de salud. El presidente tiene una estrategia pensada y quien está ejecutando está haciendo una estrategia de salud. Ahora que estamos analizando el Plan Nacional de Desarrollo, es increíble ver que a 6 meses de gobierno seguimos planeando y que no hay una planeación específica y que en el plan, que son solamente 65 hojas, en materia de salud no viene ni una cuartilla en donde solamente dice habrá medicamentos para todos. En términos concretos, a ustedes en la Comisión de Salud no les han contado de una nueva estrategia de combate al huachicol. No, definitivamente. Huachicol en medicinas. Luis, nada, ¿tú qué has nada averiguado? Mira, me arranco con la definición, al menos para quienes nos escuchan y nos ven sepan de qué hablamos cuando hablamos de huachicol de medicamentos en específico. Exacto. Huachicol viene de esta referencia al fin de año del huachicol de combustible, ¿no? Que robaban o extraían combustible para venderlo y tener un beneficio privado. Lo mismo sucede con las medicinas, es extracción de medicinas en cualquier etapa del proceso que van robando para beneficio privado. Hay 2 razones del desabasto en el país. Pero entonces ahí nada más una precisión. La definición que estás dando no corresponde con el tema de los daños al erario por licitaciones amafiadas. Es parte de... Cuando hablamos de huachicol hablamos de 3 niveles de extracción de renta. El primero, que es el robo hormiga, el que se roban distintos funcionarios o servidores públicos de salud en las farmacias, de las clínicas o los hospitales, las extraen y las venden en los tianguis o en las farmacias privadas y de ahí extraen una renta directa. En un segundo nivel está el robo en la cadena de suministro. Se roban algunos camiones, se roban algunos medicamentos y acaban igualmente en Tepito, acaban en el expiatorio en Guadalajara o en algunos tianguis. Y está la extracción de macrorentas, que son los sobrecostos que ponen farmacéuticas para ganar recursos, aliándose de manera corrupta con algunos funcionarios públicos, ya sea que no entren en los procesos de compras consolidadas o con procesos poco cuidados de compra no solo de medicamentos, sino también de insumos médicos. Entonces, eso está comprobado que se está dando. Es decir, las denuncias de corrupción del gobierno son correctas. aleatorio de auditorías que hicieron y que no han terminado de ser corroborados, no han acabado de darse las sanciones adecuadas para los casos en donde se identificaron. Déjame poner sobre la mesa otra cifra, la da COFESE. Es un órgano autónomo que dice, Paco, simulación en la competencia, 177 millones por sobreprecios. Ese es el daño al erario. ¿Qué opinas? Me parece, de fondo, que estamos complicando lo abstracto. Vaya, Kafka sería costumbrista aquí. Me parece que de fondo lo que debemos de analizar es el daño que se le causa tanto a los derechohabientes como, subrayo,
al personal médico de los institutos diversos de salud, particularmente al IMSS y al ISSSTE, que son extraordinarios servidores de la nación. Me parece que ya es tan frágil la ley para la gente de la Cuarta Transformación que es muy fuerte su cinismo. Me parece que no saben de qué están hablando y lo hablan. Me parece que son tantas sus fantasías que algún día van a tener que despertar. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que analizar si los programas de prescripción razonada dentro de los institutos se están llevando a cabo. Me parece que una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social no necesita ni siquiera directores o presidentes para seguir trabajando. Me parece que lo que los galenos y las enfermeras hacen por el instituto lo hacen con la suficiencia de lo que tienen, más allá de las cuestiones administrativas. Termino. Había que entrarle, Paco. Más allá. Habría que entrarle a la simulación en el mercado y en la compra y el daño al erario, ¿o no? Más, claro, pero más allá de eso, lo que tenemos que ver es si existe una prescripción razonada, si los mexicanos estamos acostumbrados a terminar un tratamiento, pero ante la posibilidad de que la cita nos la vuelvan a dar 7 meses después, consumimos todo lo consumible y después no lo utilizamos. Creo que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un enorme acercamiento con la población. Más de 50 millones de trabajadores, 50 millones de derechohabientes están en el Seguro Social. Contra lo que les pueden abastecer estas grandes empresas es solamente una cuestión de flujo y de estrategia. No, bueno, estamos hablando de esta nueva guerra contra el huachicol en las medicinas. ¿Qué significa? ¿Cuál su alcance? ¿Cuáles, por supuesto, sus riesgos? Voy contigo, Marta Estela Romo, diputada del PAN. Y Luis nos ponía sobre la mesa algunos datos. Ellos en los últimos 10 días, que es más o menos cuando han comenzado a manifestarse las inconformidades, comenzando por el tema de los retrovirales, me parece, han recibido cerca de 350 reportes de personas que se dicen afectadas por la carencia, por la falta de los medicamentos. ¿Es posible enfrentar a poner en marcha una nueva estrategia sin que se produzcan esta clase de faltantes? Claro que sí, yo creo que el eje número 1 debe de ser la planeación, una planeación estratégica, y ante esta planeación, si no hubo una compra y una realización de contratos a tiempo, yo creo que la obligación del gobierno federal es, al encontrarse con esta realidad, es no esperarse a que esto genere una crisis, sino en cuanto tienen el conocimiento, darle un resultado, porque al final del día el ciudadano no quiere saber cuál es el pretexto, no quiere saber si te tocaba a ti o me toca a mí. El ciudadano lo que quiere es que tenga una respuesta adecuada, sobre todo ante una enfermedad. Yo creo que con la salud no se juega. Ahí hay como muchas, no sé cómo lo ven ustedes, pero ha habido como muchas opiniones confusas. Por un lado se ha dicho en algún momento que no debía faltar medicinas porque no han dejado de llegar. Luego que las licitaciones para el suministro de medicinas de este año las había hecho el anterior gobierno, y hoy el presidente López Obrador se disculpa diciendo que en efecto es una pena que estén faltando medicinas, pero que es necesario. Ok. Agrego aquí un argumento, y creo que esto es de lo más relevante por lo que hacemos por lo que lanzamos este tipo de iniciativas, José, es reconocemos abiertamente el esfuerzo del gobierno federal. Creo que eso es importante decirlo. Hay un esfuerzo honesto para combatir la corrupción. Sí lo creo, ¿sabes? Sí creo que abiertamente lo están intentando, pero en el momento en el que combaten la corrupción o generan distintas estrategias para poder ir limitando las acciones, no es lo mismo quedarte sin capacidad de movilidad por el desabasto de combustible a que se ponga en riesgo el derecho a la vida por el desabasto de algún medicamento. Está clarísimo. Las compras emergentes tienen que estar ahí. La estrategia tiene que estar por delante en estos casos. No puede salir el presidente a decirnos, disculpen, sí hay desabasto de medicamentos cuando tienes niños y personas con cáncer, VIH. Porque no se está viendo el tema de la corrupción. Fue extraordinariamente corrupto el delegado que tenía del IMSS en Jalisco, tenía algo que ver con las propias farmacéuticas. El IMSS es una institución casi perfecta. Tiene sus propias normas, tiene sus propios tiempos, tiene sus propios cuadros básicos. Lo que no se hizo bien fue, primero, administrar el tema de las licitaciones. Segundo,
no se previó que se fueran a frenar las licitaciones. No es el mismo insumo que se requiere en Yucatán que en Jalisco, que en Sonora. No son las mismas enfermedades o los padecimientos endémicos que tienen alrededor. ¿Por qué no seguir con una planeación similar, combatiendo a fondo la corrupción, que me parece muy loable, pero sin afectar a los derechohabientes? No nada más es el Seguro Social, A ver, ahí- son Coincido. las instituciones ahí hay un de punto, salud. ahí hay un punto que lo pongo sobre la mesa. Están señalando o reclamando el tema de la planeación de las estrategias. Hoy el Consejo Coordinador Empresarial dice, a ver, nos preocupa que el IMSS tenga la capacidad para distribuir las medicinas, porque hasta donde entiendo, ustedes me corrigen, eso lo hacen intermediarios, que son los que reciben las medicinas de las licitaciones, del resultado de las medicinas, son suministrados por los que ganan las licitaciones y ellos distribuyen por todo el país. Bueno. ¿El IMSS tiene capacidad para distribuir o no? Quiero platicarte que el modelo que propone de manera particular el sector salud, en este caso, en materia de licitaciones a medicamentos, es un tema centralizado. Y aquí dentro de... El asunto de las compras consolidadas. Sí, las compras En consolidadas Hacienda. centrales. Pero quiero platicarte Ajá. que un modelo centralizado tiene dos vertientes. Uno de ellos es en donde dicte las reglas de operación y en base a esas reglas de operación, cada centro en sus estados tenga la oportunidad de comprar para que lleguen de manera directa. Y eso no haría mucho más flexible, mucho más palpable que cada estado pudiera almacenar su medicamento, sus No habría entonces insumos. por ahí el problema de la distribución. Ni siquiera el IMSS tendría que distribuir. El modelo Directamente tiene con la dos delegación. sistemas. Menos el IMSS. El modelo tiene el sistema de regularizar o también puede hacerlo de comprarlo, almacenarlo y distribuirlo. Y Directamente, desde el quiero centro. platicarte que es lamentable que el sector salud no tiene claro cuál va a ser. Entonces dice, sí, queremos un sistema centralizado, pero ¿cómo le vamos a hacer? Ni uno ni otro. Pues, o sea, nos O sea, a quedó lo mejor súper van a claro, comprar, nos quedó súper claro que pipas tienen muy nuevas claro para qué va a hacer y distribuir. cómo lo va a hacer. Quiero A ver, agregar, es que hacia allá quiero iba agregar una idea aquí. justamente. La Vienes, expectativa Luis. de la centralización es una de las expectativas es reducir la corrupción. Y aquí tienen que entender, la verdad, sí, el gobierno de la República, que la corrupción no se da a través de personas en Correcto. específico, se da a través de redes de corrupción. Correcto. El lanzamiento de este tipo de iniciativas es para que entre todos podamos resolver lo que una persona no puede. Y cuando digo entre todos es academia, legisladores, pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, incluso el personal del personal de salud de cualquier dependencia de las entidades, nos tendría que poder reportar en dónde identifica casos de desabasto y a partir de ahí identificar si es un caso de corrupción o es un caso de ineficiencia. Si es caso de corrupción, atáquese directamente. Las fiscalías tienen que estar integradas ya para que eso suceda. Si es un caso de ineficiencia, es responsabilidad de la administración pública resolverlo, sea por tema de compra, sea por tema de licitación, sea por tema de distribución, y tienen que resolverlo. Hoy se están haciendo bolas queriendo resolver todo desde arriba. Si no logran identificar las redes de corrupción por un lado y las cadenas de ineficiencia, no vamos a lograr resolver el problema público. La invitación que hacemos al gobierno federal es que reconozca que nos necesitamos entre todos, bajo la dinámica que ellos mismos proponen para combatir la desigualdad, para acceder a ciertos derechos, en donde podamos sumar poco a poco para poder resolver el problema de derecho a la salud. A ver, redes de ineficacia y redes de corrupción. Tú fuiste delegado del IMSS en Morelos. Se va a centralizar en efecto las compras. ¿Cuál de los dos estrategias crees que podrían funcionar mejor? Me parece que lo peor que se puede hacer es centralizarlo. Digamos que esa ya es una decisión tomada, ¿no? Me Hasta parece donde entiendo. que se van a Más bien tardar. la diferencia es cuál de estas dos opciones. Me todo parece porque que ya- lo que ya ha apunta pasado. Marta Estela, está lleno de razón y de verdad. El problema de estar redescubriendo el agua tibia todo el tiempo, al único que afecta es al derechohabiente, al paciente y a los médicos. Los médicos quieren trabajar, A pero ver, no tienen insumo. pero no acaban siendo afectados finalmente con un daño salarial por licitaciones simuladas, competencia falsa, cárteles de laboratorios Eso o no intermediarios. sucede tanto y te voy a ¿Eso decir no por afecta qué. a la gente? También. Claro, pero Eso- no se trata de ver a cuál afecta Eso más, no sino sucede que tanto el como usuario dice recibe la salud Marta garantizada. Estela, porque aquí la preocupación es el paciente y es que el médico tenga insumos para hacerlo. Todas las delegaciones del IMSS, del ISSSTE, los sanatorios militares y los centros estatales de salud hacen licitaciones consolidadas regionalmente. Regionalmente ven con las diversas farmacéuticas cuáles son los precios con mayores competitividad. Y esas empresas, Maipo y todas esas, van distribuyendo conforme los requerimientos de cada uno de ellos. Te pongo un claro ejemplo.
En algún momento, en la delegación de Morelos, alguien de nivel central decidió hacer cargo a nuestro presupuesto la compra de grapas para neurocirugía. El problema es que en Morelos no se hace neurocirugía. Ahí hay un pequeño detalle. Exacto. A ver, ese es un ejemplo muy claro de ineficiencia, Claro. Es correcto. ¿no? Que ha sucedido y, digamos, lo venimos arrastrando en instituciones como el IMSS desde hace rato. Ahora, ahí hay un tema que me preocupa, y es, a ver, si se hacen de modo, como dice Paco, de manera regional, cualquier estrategia que ponga en marcha Hacienda, aunque sea centralizada, tendrá que contar con la coordinación de los gobiernos de los estados. Debe. Para enfrentar, ¿qué hay de esto? Pero para eso necesitas sin duda alguna un respeto inequívoco a las autoridades y necesitas un respeto a la autonomía de los estados, de los municipios, y a medida que tú respetas esa autonomía vas a poder tener una forma cordial de poder construir. Es correcto. La secretaria... O sea, sin respeto no vamos a romper las correas de ineficiencia. No, sin duda Es lo que está alguna. diciendo. La subsecretaria de Salud que estuvo con nosotros en días anteriores en la comisión reconocía que uno de los grandes problemas que tiene el sector salud es el organizacional. Ni siquiera es un tema presupuestario. De que en centros de salud en donde... Pero ya traen subejercicios. En el tema hospitalario donde tienes el cirujano el lunes, pero tienes al anestesiólogo el miércoles. Entonces hay totalmente de dinero derrochado que no está sirviendo absolutamente para nada y que no hace falta más que voluntad para poderle dar un seguimiento y poderle dar una humildad, ¿no? respuesta. Estamos hablando del combate al huachicol, de medicinas, y hoy justamente el presidente Marta Estela Romo, secretaria de la Comisión de Salud, decía, a ver, sí reconozco pues que es lamentable que, y se disculpó por el desabasto de la falta de medicinas, pero dice, es necesario, absolutamente necesario. Sí es necesario. Sí hay que entrarle a luchar contra la corrupción, ¿o no crees que lo que se ha estado viviendo y los nuevos planteamientos que hace Hacienda vayan por ahí? Me encantaría que esas disculpas fueran encaminadas a la gente que tiene a enfermos terminales y que están esperando O en con donde un día... enfermedades crónico-degenerativas. Y que un día hace la diferencia. Me encantaría que esas disculpas pudiera hacérselas entender a la familia de todas esas personas que se quedaron sin medicamentos y que les hace la diferencia entre que están entre la vida y la muerte. Es lamentable que juegue de esa forma con la salud. Yo creo que con la salud no se debe de escatimar y al final del día es un derecho con el cual no se puede renunciar. Estamos de acuerdo en que se debe de combatir a la corrupción, pero no de esa forma y no poniendo en riesgo, sin duda, a la salud de los mexicanos. A ver, ¿qué necesitaríamos de acuerdo con la investigación que ustedes han hecho? Mira, Una nueva ley, por ejemplo, una nueva ley, hoy lo planteó también COFESE, una nueva ley de contrataciones públicas en el caso de los medicamentos e insumos para el sector salud. ¿Eso? Mira, ¿O qué? posibilidades en términos de política pública, puedo pensar en muchas. Puedo pensar en nuevos esquemas de compras públicas, podemos pensar en nuevos esquemas de distribución, podemos pensar en la concentración de los sistemas de salud para pensar ahora sí en un sistema universal de salud, podemos pensar en seguridad social universal, podemos plantear distintas vías para garantizar el derecho a la salud de las personas. Creo que hoy el tema, al menos en el caso de desabasto de medicamento, tenemos que ser conscientes que hay personas que no están recibiendo el medicamento, sea cual sea la razón. Hay información, al menos que tenemos hasta el momento, de casos en donde empezamos a identificar patrones de desabasto, patrones de personas que tienen cáncer, que no están recibiendo un medicamento en la misma semana en Sonora, en Puebla, en Yucatán, en la Ciudad de México, y que esa información puede ser suficiente para identificar un patrón de desabasto que se tiene que resolver. Si las autoridades tienen los sistemas de compras emergentes para poder satisfacer estas necesidades o esta demanda, esto tendría que ser suficiente para evitar el no surtimiento de medicamentos. Esto no quita que sí se tenga que combatir la corrupción. A ver, el gobierno está diciendo, en los últimos años hemos perdido hasta 90,000 millones de pesos daño al erario público por los sobreprecios en la contratación de medicina. Si pongo eso sobre la mesa y pongo, por supuesto, el daño que se está ocasionando a personas y al derecho a la salud, tendría que decir, prefiero perder esos 90,000 millones. No necesariamente de esa forma. Yo creo que al ¿Cómo final del lo día, pondrían ustedes? con una excelente planeación y que se hagan las cosas no al vapor.
porque esos sobreprecios siempre son porque compran los medicamentos a bote pronto, porque no tienen inventarios de una manera correspondiente. Ahora, yo creo que el gobierno federal tiene que ser humilde, tiene que reconocer que se sobrecomprometió en campaña y que está buscando recursos de donde sea, incluso sobre la salud, para poder cumplir con sus compromisos, en este caso con el tema petrolero, en este caso también con las dádivas que tiene en los diferentes programas, y que no hay dinero que alcance. A ver, esa es una sospecha que metió sobre todo la carta de renuncia del exdirector del IMSS, ¿no? Germán Martínez. Sí. Ahorros, recortes, ¿y a dónde se va el dinero de esos ahorros? A ver, y hay que ver otra cosa en particular de lo de Germán Martínez. Los recursos del Instituto Mexicano de Seguro Social no son del gobierno federal. No tiene que estar metiendo las manos ahí. Eso es un consejo técnico tripartita que decide y tiene su propio programa, su propio presupuesto, sus propias metas, sus propios análisis. Yo me pregunto algo, Luis, Marta, don José, ¿por qué no sucede eso en los hospitales privados? Porque hay planeación, pero la planeación se cumple no a voluntad del director general, a voluntad de las necesidades. En este caso, las necesidades de la nación es tener satisfecho a los pacientes, darle a los médicos lo que ocupan y que el gobierno de la República tenga el dinero en suficiencia, la suficiencia presupuestal para reunir sus requerimientos. Perdón, Pepe, pero si eso vuelve a divagar el señor presidente y vuelve a pensar, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar lo que nunca va a llegar? Cambio la idea, no solo, y aquí, a ver, y lo pongo a discusión, no es solo planeación. La verdad es que aunque haya planeación a veces perfecta, no de una administración pública, no es suficiente para resolver algunos problemas públicos. Creo que sí, sobre la marcha tenemos que ir haciendo ajustes, pero poniendo las prioridades por delante. En este caso, siempre la prioridad con el abasto de medicamento. Esto no quita que tengamos que hacer frente a ese daño al erario de 90,000 millones de pesos. Claro que tenemos que hacer frente. Hay negociaciones que tiene hoy el gobierno federal, lo que tenía la administración anterior. Pongo un caso sobre la mesa, un caso de medicamentos para hepatitis C con costo de 800,000 pesos que vendían a la administración pública. Lograron negociar y bajarlo a 150,000 pesos cuando el medicamento, la producción, cuesta 3,000 o 5,000. La diferencia es brutal. Otros gobiernos han logrado negociar, gobiernos como India, gobiernos como Brasil, en contextos similares han logrado negociar muchísimo más abajo. ¿Tenemos que mejorar esos esquemas de negociación? Sí. La respuesta del gobierno es sí. No podemos dejarla al lado. Tenemos que evitar poner en riesgo a las personas también. ¿Cómo hacemos para que esas dos cosas convivan? Creo que esa es la petición, al menos de las organizaciones. ¿Qué iniciativas traen ustedes en la Comisión de Salud? Estoy de acuerdo, pero yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Vámonos a casa. Yo creo que cuando tú tienes un enfermo en casa, no importa el precio que tiene el medicamento cuando no lo consigues. Al final del día, mientras consigues otro más barato, da solución a tu enfermo porque hay amor al respecto. Y tú quieres a la persona que tienes en casa enferma y quieres su bien. Y yo creo que no hay ningún sobreprecio, no hay ningún costo especial que valga la justificación para no tener el medicamento. O sea, la crítica sería a los medios, a las formas, a las estrategias, a la falta de planificación, no al objetivo. También quiero platicarte que hay, sobre la mesa también hay otra de las causas, en donde también hay contratos, en donde no se cumplieron, en donde esos contratos que dejó la administración anterior, entonces no han cumplido con ese tipo de contratos, entonces la industria farmacéutica dice, yo mientras de que no arreglemos este tema laboral, no arreglemos este contrato, o sea, ¿no les pagaron? ¿No les han pagado? Y entonces, por lo tanto, ellos no quieren surtir medicamento más. O sea, mientras de que no exista una voluntad de tu parte en arreglar mi asunto, yo tampoco hay voluntad de mi parte para arreglar el tuyo. Entonces, al final del día volvemos a la misma situación. O sea, que sí traemos una torona ahí. Claro. Grave. Déjenme un corte. Es esto del huachicol, el huachicol contra las medicinas, el nuevo combate que emprende el gobierno para enfrentar los daños al erario que causan diversas actos de corrupción alrededor de esta industria. Voy contigo. Marta Estela Romo, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dime, hoy pedía COFESE una nueva ley general de contrataciones públicas. ¿Eso es necesario? ¿Sirve de algo para enfrentar el problema del huachicol en las medicinas o no? Yo considero que la principal acción que tenemos que tener el día de hoy es primero tener claro dónde vamos y qué queremos. Mientras de que los diferentes sectores de salud no se pongan de acuerdo en una meta clara,
pues ningún esfuerzo aislado va a tener un verdadero resultado. O sea, tú estás viendo una desarticulación y falta de Totalmente, coordinación entre el totalmente. gobierno federal, el gobierno de los estados. Claro. ¿Esa es la bronca? Yo creo que es un gran problema. La visión de salud que tiene el presidente de la República no coincide con los secretarios de salud y mucho menos, en este caso, con quien preside la Comisión de Salud. ¿Coincides? O sea, ser un problema de consensos, de articulación, de compartir estrategias y medios. ¿Crees que es para ti la bronca? Creo que existen esos problemas, pero al menos lo que hemos planteado en nosotros desde origen es que ni las leyes ni las instituciones nos van a resolver absolutamente todos los problemas. Tenemos que usarlas y aprender a usarlas los titulares del derecho que nos enfrentamos a esos problemas todos los días. Nos decía Marta justo, estas personas que enfrentan el problema en casa, lo que les quiero decir a quienes nos escuchan es que sí hay forma de que puedan exigir sus medicamentos. Claro. Al menos hoy, en los casos de desabasto, si no te entregan tu medicamento para cualquier enfermedad, sea crónico-degenerativa o alguna de baja prevalencia, y no te la entregan a pesar de tener la receta, puedes meter una queja inmediatamente con la CNDH. Podemos ayudarte a organizaciones como nosotros en la página Huachicol de medicinas.org para que entran. Hay otra que se llama Mi Medicamento Ya, que gestiona medicamentos a través de quejas o denuncias legales, incluso vía amparo, y que sepan que a través de eso pueden estar protegidos porque es una obligación del Estado garantizarlo. O sea, si voy siguiendo el hilo, Marta dice aquí la bronca es la falta de coordinación de los niveles de gobierno. Y tú lo que dices, lo que hay que hacer es organizar a la sociedad civil. Y son las dos para vías. que Lo que yo creo reclame, para que asuma un papel activo. Y lo ¿Estoy bien? platicábamos, José, justo antes de entrar al programa. Creo que son las dos vías. Hay una responsabilidad fuerte de servidores públicos y de legisladores de resolver problemas desde diseño institucional y legislativo, y hay responsabilidad también de grupos y de pacientes y de los titulares del derecho de empezar a usar nuestras leyes e instituciones. Si logramos encontrarnos, podemos avanzar hacia una sociedad de derechos. En lo inmediato, en este combate, tú que fuiste delegado del IMSS, ¿qué es lo más urgente? ¿La sociedad reclamando y delegado, presionando y como o legislador, coordinación? Señor secretario de Hacienda, deje de medrar con la salud de los mexicanos, ponga atención a los padecimientos y no eche tanto rollo, cantante. O sea, el problema es político, es una mala decisión. Y que lo hagan de una manera Vas. planeada. Volviendo al tema, yo creo que valdría la pena en que el gobierno federal recapitule y lo replantee de una manera diferente, en que no solamente se espere de una forma reactiva a que cuando el ciudadano sale a hacer una manifestación, entonces se arrepiente, da marcha atrás y entonces tiene una actitud distinta. Y hoy tuviste trabajadores del ISSSTE manifestándose contra los recortes. Esa es la otra vertiente. Y no vamos a acabar con las manifestaciones mientras de que este gobierno de improvisación siga actuando como lo ha venido Y te haciendo. quiero decir algo, Marta. La improvisación y la invisibilidad son delitos graves. No atentemos contra la salud de los mexicanos y hagamos cada quien lo que tiene que hacer, menos rollo y más acción. Definitivamente de acuerdo. A mí nada. se me está yendo el tiempo y Que el gobierno se deje solamente ayudar. la Entre conclusión, todos podemos resolver lo que uno no Estoy de puede. acuerdo contigo. que el gobierno Con se humildad. deje ayudar. Menos soberbia y A más ver, humildad. pero ¿se dejó ayudar desde la Comisión de Salud? ¿Se está dejando ayudar desde ahí? No, Porque digo, ahí está. Cambio la fase. Digo, sí, Construyamos ahí hay- en colectivo. ¿eh? Construyamos en colectivo. No, nadie Y puede sola esta imprimámoslo en vida. la imprenta de Gutenberg. Mucho por Ya me hacer. voy, les agradezco muchísimo. A ti. Gracias. Diputada Marta Estela Romo, muchas gracias, secretaria de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias, Gracias por Luis la Fernández, invitación. director ejecutivo de nosotros. Muchas gracias, por supuesto, Paco Moreno. Muchas gracias a A los la tres. orden. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Lo veo aquí mañana a 7 de la tarde de Ciudad Imagen. Que le vaya muy bien. Buena tarde. Adiós.